Bienvenidos a esta sesión clase de lo que es Excel, orientada a lo que es la gestión de datos. Para eso vamos a trabajar con esta base de datos sacado del INEI sobre la producción agrícola. Un poco lo que vamos a enfocar en este punto es trabajar la gestión de datos utilizando las tablas analíticas basadas en una tabla base como es esta, ¿no? La vamos a convertir primero en una tabla analítica. Luego, en base a esto, vamos a generar lo que son la tabla dinámica, aunque en este caso, digamos, la tabla dinámica para este tipo de datos de tendencias un poco no es tan utilizado, pero se puede utilizar de manera básica. Después ya veremos pues, otros casos donde otro tipo de base de datos podemos trabajar mejor lo que son tablas dinámicas. Y bueno, también aprendemos a manejar lo que es gráficos, mini gráficos en cuanto a estos datos de tendencias. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Como digo, lo primero que tengo que hacer con esta base de datos es una tabla normal, donde está la producción agrícola del Perú pues, de los últimos años, entre el 2013 y el 2022. ¿Sí? Y luego, pues, en base a esto, lo primero que tenemos que hacer es convertir esta base de datos simple o normal en una base de datos analítica. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, si se ubican en cualquier parte de la tabla, van a poder entrar a lo que es insertar, vean, el comando insertar, y vean que tenemos tres columnas, tabla dinámica recomendadas y tabla. Vamos a entrar primero en tabla, ¿sí? Ahí automáticamente el sistema ha marcado todita la tabla de datos que tenemos en esta hoja, ¿sí? Y bueno, pues una vez que tenemos eso, me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Como acá está con un check. Entonces, como los encabezados son pues, los datos de la primera fila, le digo aceptar. Y entonces ahora sí ven, ya hemos convertido esta tabla simple en una tabla o base de datos analítica, que podemos trabajarla mejor para lo que es gestión de datos en Excel. Bien, eh, estas tablas pueden ser diseñadas de distintas maneras. Por ejemplo, vean, miren acá donde si entramos a diseño de la tabla, acá sale una serie de columnas, pero la que nos interesa es, por ejemplo, estilos rápidos en este caso. Estilo de la tabla y yo puedo cambiar el diseño y personalizarlo a mi manera. ¿Sí? Por ejemplo, vean, yo quiero trabajar con este estilo, entonces simplemente hago clic con el lado izquierdo y automáticamente ya he creado pues un diseño estándar, pero que se personaliza a la forma como quiero trabajar. Entonces ya, miren, ya esta base de datos se ha convertido pues en una base de datos que puedo analizar con el uso de tablas dinámicas, segmentadores de datos, ¿no? Filtros avanzados, entonces una serie de elementos que pueden ser utilizados. Pero por ahora vamos a ver la parte básica de lo que es esta gestión de datos, ¿no? Pues bien, otro elemento que podemos utilizar es inmovilizar. ¿Ven? Si se fijan, si yo muevo pues, el mouse hacia abajo, va a haber un momento en que desaparece la información. Igualito, pues, ¿cómo se llama? Si yo llevo, pues, ¿cómo se llama? Mi, hacia la derecha, por ejemplo, en sentido horizontal, vean que desaparecen los datos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero fijar ciertos datos? ¿No? Por ejemplo, quiero fijar los cosas encabezados nada más de esta tabla, ¿no? Es decir, la primera fila. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, vamos a tener que ir a, ¿no? Vista y buscamos inmovilizar. ¿Ven? Acá inmovilizar y le decimos inmovilizar fila superior. Entonces, vean qué va a pasar. Si ustedes suben la tabla, el encabezado queda fijo, ¿no? La primera fila queda fijo y miren, no hay. Pero claro, pues, cuando se sube más la información, van bajando pero, la información,
de la tabla, va a llegar un momento que desaparece porque ya no hay datos. Bien, pero ¿qué pasa? Hay otra forma también de inmovilizar, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, pues, no solo que se inmovilice el panel superior, sino que se inmovilice, por ejemplo, la primera columna B o la columna de productos? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, bueno, pues vamos a tener que volver a ir a vista y donde dice, pues, inmovilizar, entramos de nuevo y le decimos movilizar paneles, ¿no? Estamos anulando la primera inmovilización. Y ahora sí, como yo quiero que se vea el encabezado, entonces me estoy ubicando en la posición C2 y también me va a permitir ver la columna B, ¿no? Entonces me coloco exactamente en la posición C2, donde están visibles el encabezado y la columna B. Y le digo nuevamente vista, inmovilizar y le digo paneles. Ahora sí, vean, miren, si yo muevo verticalmente los datos con el mouse y desaparecen los datos cuando se acaban, pero vean que el encabezado sigue fijo. Igualito, si yo quiero pues, no, pues, irme en sentido vertical, se cosa más, desaparecen, pero siempre vean la columna B está visible. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a tener que darle nombre a esta tabla. Vean, miren, a la hoja, vean, el nombre de la hoja es Prod Agro, ¿no? Esta es producción agrícola o agropecuaria. Yo quiero, como cuando tenga gestión de datos, ustedes pueden darle un cosa más nombre, deben darle un nombre a cada tabla analítica que generen. En este caso, pues, ¿cómo le damos nombre a esta tabla? Sencillo, vamos a diseño de tabla y nos vamos a la esquina izquierda donde dice tabla 1 en este caso. ¿Y qué le vamos a decir? Pues darle el nombre. Quiero darle el mismo nombre acá, pero ¿cuál es el detalle? Que el nombre acá no acepta espacios en blanco, si no marca error. Entonces tendríamos que poner, por ejemplo, con un slash bajo y el nombre de la hoja que estamos trabajando. ¿Dónde le vamos a poner eso? Prod slash bajo agro. Y ven, ya le puse el nombre y salgo y ya está grabado, ¿no? Y bueno, pues ya saben que cada vez que trabaje con datos, especialmente si trabajo con muchos datos, traten de guardar la información para que no se pierdan las correcciones que hagan en su trabajo. Ven, entonces ya hemos aprendido un poco a crear una tabla analítica, una base de datos analítica, le hemos dado nombre, hemos cambiado el diseño, ¿ok? Y bueno, pues, ven acá hay una serie de datos, voy a borrarlos, vamos a borrarlos incluso esta línea de tendencia, porque vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar solo los datos del INEI que están visibles. ¿Ok? Ya tenemos la información y también acá abajo tenemos una información que después lo vamos a ver, ¿no? Por ahora vamos a eliminarla. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar lo que son gráficos de tendencias utilizando mini gráficos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en la columna N vamos a poner pues una nueva columna que se va a llamar tendencias. Bueno, tendencias. ¿Ven? Automáticamente, como es una tabla dinámica, me ha generado pues este, esta columna nueva, ¿no? En mi base de datos. Y vamos a cambiar el ancho de esta columna, ¿no? Vean, me coloco pues en una columna N y cuando sale esa flechita negra, el mouse del lado derecho y le digo pues ancho de columna. Quiero ampliar el ancho de la columna y por ejemplo vamos a ponerle un ancho de 15. Entonces, vean, se ha agrandado mi columna. ¿No? Perfecto. Bien. Vean, hay una columna de fecha que me puede generar problemas, ¿no? También voy a eliminarlo. Mouse lado derecho,
y le digo eliminar. Ahora sí, para evitar cualquier problema en mi tabla o base de datos analítica, ¿no? También podemos alinear, pues, por ejemplo, los años están tapados por el filtro, estos se llaman filtros. Entonces yo puedo centrarlo o alinearlo, ¿no? Entonces voy a inicio y, por ejemplo, con esto yo centro los datos y miren, ya son visibles todos, ¿no? Eso es alineación de datos. Pueden también hacer un alineamiento vertical y hace que estos datos se pongan al centro de la fila, ¿no? Lo que son filas. ¿Ok? Bien, pero bueno, pues vamos a empezar ahora sí a trabajar con mini gráficos. ¿Ok? ¿Cómo se crea un mini gráfico? Sencillo. Por ejemplo, yo quiero utilizar la primera data de la fila 2, que es caña de azúcar, ¿no? Quiero analizar la tendencia de manera gráfica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a insertar y luego pues buscamos pues dentro de esto hay diferentes tipos de gráficos, pero yo quiero entrar a mini gráficos. Pueden trabajar con líneas, columnas. El pérdida de ganancias todavía no, pero vamos a trabajar por ejemplo con columnas. A mí me gusta trabajar mucho con gráficos de columnas, ¿no? Bien, cuando hago clic en el lado izquierdo, me sale esto de acá. Este es un menú donde me dice rango de datos. Por supuesto, como estoy en la fila 1, el rango de datos va a ser de los datos de caña de azúcar que empiezan en el año 2012, si no me equivoco, 13 creo, ¿no? Y termina en el 2022. Ese es el rango de datos. Y luego, pues, me dice la ubicación. Bueno, la ubicación es donde está, pues, el cursor en ese momento, ¿no? Entonces no hay problema, le digo aceptar. Y ven ya, automáticamente ya me ha creado mi gráfico de tendencias. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren ver pues, el gráfico más grande? Entonces vamos a marcar, vamos con el mouse, ¿no? Todas las filas, con la fila de acá, de la tabla, donde haya datos, por supuesto, ¿no? Hasta ahí, hasta lana, y también podemos fijar el alto de la fila, ¿no? Como ven, por ejemplo, si se ubican dentro de la parte sombreada, con el mouse lado derecho le dicen, clic al mouse y le dicen alto de fila. Por ejemplo, ahorita está en 15, creo. Vamos a llevarlo pues a 20. Digito 20 y le digo aceptar. Entonces ya se ha hecho más alta las filas y ya pues mi gráfico es más sobresaliente. Y ahí se ve la tendencia en la caña de azúcar, ¿no? Que aparentemente tiene una tendencia decreciente. Y este gráfico, mini gráfico, vamos a copiarlo como en las otras filas, ¿no? Como, vean, marquen la esquina pues de la derecha del gráfico. Cuando sale esa cruz negra simplemente hago ese más, símbolo más, lo jalan hasta el final de la tabla, ¿no? Y ahí está la tendencia de todos los productos que están dentro de este, esta tabla, ¿no? Veanme, interesante, ¿no? Ok, entonces ahora sí, casi ya estamos trabajando esta gestión de datos de manera pues ordenada. Bien, ahora sí vamos a seguir trabajando con un dato interesante que podemos crear acá. Por ejemplo, la columna O que está acá, quiero ponerle un ancho más pequeño, ¿no? Con el mouse lado derecho le digo ancho de columna 2. Y acá quiero poner la fecha, ¿no? De hoy día. Y pues sí, cuando cambien eh, la fecha, pues, por ejemplo, mañana va a aparecer el día de mañana. Entonces, quiero que este reporte, pues, no, cada vez que pasen los días, pues se registre el día en que estamos. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar, pues, por ejemplo, el mismo formato que quiero, pues,
de esta tabla, ¿no? Y quiero copiar el formato de las dos primeras filas del 2022. Vean, marcar el 2022, ¿no? He sombreado y voy a inicio y vean, la brochita es copiar formato. Esa brochita sirve para copiar no los datos en la tabla, sino solo el formato, el color, la presentación que tenga, ¿no? El tipo de número que tenga esa tablita. ¿Ven? Entonces he copiado. Y esto vamos a llamarle pues fecha, pues, ¿no? Fecha. ¿Ok? Ya está. Perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Poner la fecha, pues, de hoy día. Entonces, digito igual y escribo hoy. Abro y cierro paréntesis y le doy enter. Pero veanme, oh maravilla, me salió un número. Eso no es la fecha, me dicen, ¿no? Bueno, pues para Excel, el número 45.930 significa, pues, no el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle formato de fecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, vamos. Podemos ir a inicio, ¿no? Y ver, pues, ¿no? En número, estamos a número y podemos cambiar, pues, el tipo de fecha corta, fecha. Esa es una de las formas. Entonces, por ejemplo, fecha corta sería este de acá. ¿Ven? Y ya está, se ha creado. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? La otra forma es también entrar con el mouse lado derecho, y entran a formato de celda. Si no les sale formato de número, perfecto, van a formato de celda, van a número, perdón, ahí está, y bueno, como ya está en fecha, pero usted puede poner la fecha que quiera, ¿no? Le dicen, ponen, por ejemplo, fecha, aceptar, y ya está, que es la fecha de hoy día. Como digo, si esta hojita la abren mañana, entonces mañana va a aparecer el 1 de octubre del 2025. Y así va pasando. Entonces, vean, miren, este es ¿no? Otra función, ¿no? Fórmula que pueden utilizar para el Excel. Y por ejemplo, este Q también quiero hacerlo un ancho muy de 2. Entonces, con el mouse lado derecho, le digo, pues, ¿no? Póngale ancho 2. Ahora, otra función básica que se puede manejar es ocultar, ¿no? Ocultar filas o columnas. Por ejemplo, pues en este caso, yo quiero ocultar, pues, ¿no? Del Q para adelante las columnas. Entonces simplemente marco las columnas, me voy hasta el final, siempre presionando el mouse, ¿no? Un poco se me... ¿Ok? Vean, he sombreado todas las columnas y vean, me coloco en cualquiera de ellas cuando salga la flecha negrita que están viendo ahí, mouse, lado derecho y le dicen ocultar. Bien, entonces prácticamente ya se me ha ocultado todas las columnas. No es que se hayan eliminado, sino simplemente están ocultas, ¿no? Entonces solo van a ver las columnas que ustedes quieran. Lo mismo pueden hacer con las filas, ¿no? Van marcando una de las filas y ocultarlas, pero por ahora no vamos a hacer eso. Entonces vean, ya tenemos esto, esta base de datos analítica. ¿Ok? Y hemos creado mini gráficos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a crear, pues, para hacer análisis, yo quiero analizar, pues, cosas más, la evolución, pues, de los productos agrícolas, tanto en el Perú como en las diferentes áreas de producción agrícola, ¿no? Pues, o subsectores. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos en la parte inferior de esta tablita, vamos a crear, pues, una serie de datos. Para eso me voy a copiar formato de estas 5 filas. Vean, con el mouse lado izquierdo marco las filas y columnas que quiero copiar el formato. ¿Ven? Son estas 5 filas y voy a, bueno, se me fue, voy a marcar nuevamente las 5 últimas filas de mi tabla, incluido la parte gráfica, y voy a
inicio y la brochita. Otra forma también de trabajar con la brochita es con el mouse lado derecho, dentro del lado derecho y buscan bien en la parte de acá la brochita, ¿no? Son dos formas de hacer lo mismo. Dejando espacio, voy a crear acá un formato. Por ejemplo, como no voy a poner datos en esta columna, puedo, jalando el blanco de acá, lo elimino esta columna, ¿no? ¿Y qué vamos a poner acá? Pues vamos a poner total muestra. ¿Mm? Acá vamos a poner eh, máximo, máximo muestra. La muestra va a ser Perú. Promedio, muestra, después mínimo muestra, ¿no? Y vamos a crear pues un dato adicional que se llama crecimiento, ¿no? Ok, ahora sí. ¿Cómo calculo el total de las muestras? Básicamente el total muestra es la suma de todos los valores de los productos, ¿no? Entonces simplemente escribimos, ponemos igual, escribimos suma, abrimos paréntesis y marcamos todos los valores de, como estoy trabajando con la columna de la primera columna, jalo todos los datos sin incluir el año, ¿no? Porque eso no es hasta caña de azúcar, ¿no? Le doy enter, ¿bien? Y automáticamente ya calculo la suma de todos estos valores. ¿Bien? Por si acaso, digamos, un poco hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de repente leche fresca no está en kilos, sino está en litros. Entonces, este valor no tiene un valor real, porque no puedes mezclar, pues, rubro, ¿no? Pero bueno, pues, simplemente es un cálculo que no puede servir para algo, ¿no? Igualito el máximo de la muestra, escribimos igual y escribimos max, como el nombre, max, ¿no? Y igualito marcamos todos los valores hasta siempre caña de azúcar, ¿no? ¿No? Ese es el valor máximo que ha tenido cual, cualquiera de los productos que están ahí, ¿no? El promedio sería igual, promedio, y marco pues todos los valores de la columna pues, que estoy analizando, ¿no? ¿Bien? 526.25 es el promedio, el mínimo sería igual min, salud Leslie, y luego el mínimo, jalo el mínimo de todos los datos de la columna que estoy analizando, pues, ¿no? Como digo, estos solo es para que practiquen este criterio, que sería válido solo en el caso que todos los, ¿no?, productos sean productos que se miden en una misma unidad de medida. En este caso solo es una práctica para que ustedes aprendan a manejar estas funciones, ¿no? De suma, promedio, máximo, mínimo, que son herramientas estadísticas que en otro caso sí serían válidas. Como digo, el crecimiento todavía no lo vamos a poner acá, ¿ya? Pero como ya tenemos estos tres indicadores, voy a jalarlo, igual marco pues, perdón, los cuatro indicadores, los marco y lo jalo hasta el último dato, ¿ya? Y ya el sistema ha calculado esos totales, ¿no? Y con eso, pues, para construir los mini gráficos, lo único que simplemente pueden copiar los cuatro últimos, por ejemplo, lo copian con el mouse lado derecho, copiar, y le dicen pega, pues, ¿no? Y ahí está, miren, es la tendencia de esos indicadores. ¿Ok? Pero bueno, así.
Ahora sí vamos a ver un tema interesante que eso sí nos va a servir para analizar estos datos, ¿no? Vamos a copiar entonces nuevamente el formato de estas filas, ¿no? Bien, vamos a copiar el formato nuevamente con la brochita, siempre dejando un espacio entre ellos, y vamos a copiar todos estos encabezados, ¿no? Pero vamos a hacerle un pequeño cambio, pues. Y bien, rápidamente copiamos, en vez de total muestra vamos a poner total submuestra, submuestra, máximo submuestra, promedio submuestra, mínimo submuestra, y lo dejamos, ¿no? El crecimiento vamos a dejarlo así. Si quieren el crecimiento, entre paréntesis ponemos el porcentaje, bueno, crecimiento en porcentaje y copiamos este mismo dato abajo. Ya se supone que son de las... Ahora sí, para atajar la submuestra, que sería pues cuando filtremos algunos datos, ahorita vamos a ver lo que es filtrado de datos de la tabla, entonces tomamos esto importante, ¿no? ¿Cómo se construye pues estos totales o máximos promedios? Tenemos que poner la función igual subtotales. ¿Vean? Escribimos subtotales y ahí sale este de acá. Doble clic y miren, me pide números, ¿no? Para identificar. El total, como es suma, vean, busco suma acá y es el número 9. ¿Vean? Hago doble clic ahí, punto y coma. En algunos Excel es coma, el mío es punto y coma, y marco todos los valores de la columna que estamos analizando, ¿no? Ya miren, siempre trabajando hasta la caña de azúcar. Y le doy enter. Y vean, miren, ahorita como no está filtrado nada, los valores van a ser idénticos a los que están en la muestra, ¿no? De total muestra. Después ya vamos a ver cómo varía en función a lo que es la selección o filtrado de datos. El segundo es máximo, ¿no? Igualito, ponemos igual y subtotales, abro paréntesis y busco max, ¿ven? Que es 4, el número 4. Doble clic, punto y coma y nuevamente elijo los datos de toda la columna, ¿no? Enter, vean, me sale de los 10.992.24. El promedio, igualito, igual, subtotales, y busco promedio. Pero hay dos, vean, el 1 y el 101. Vamos a dejar por ahora con el 1, ¿no? Doble clic en 1, punto y coma, y marcamos desde lana, que es el último producto agrícola o agropecuario, hasta caña de azúcar. Le damos enter y ahí está el promedio, ¿no? Luego el mínimo, ¿no? Igual subtotales, ¿sí? Y min, ¿no? Que es el 5, vean, acá está el 5, punto y coma, y marco pues todos los valores desde lana hasta caña de azúcar. Enter y ya está. Y nuevamente, como ya tenemos todas las funciones de subtotales puestas, entonces jalamos, igual que el caso anterior, que es de acá, los datos, ¿no? Hasta la última. Y si quieren nuevamente, pues, ¿no? Para copiar, copiar los gráficos, también lo podemos hacer, pues, ¿no? Copiar y lo pegamos, pues, donde queremos, ¿no? Y como acá tengo la barra de... Esto me es un poco complicado. Ahora sí, vamos a verlo así. Vean, entonces ya tengo los datos de la submuestra. Ahora sí vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
pues vamos a filtrar datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, pues veo que el cacao ha crecido con, ¿no?, su producción, entonces es un negocio que puedo aprovechar, entonces quiero filtrar, por ejemplo, en productos, marco no, cosa más, acá y elimino y, por ejemplo, manualmente puedo escribir cacao y aceptar. Ven, miren, ya filtrado, solo aparece en la tabla cacao, línea cacao. El total no ha cambiado porque eso se trabaja en función a las funciones normales de suma, promedio, máximo, mínimo, ¿no? Pero en subtotales sí, vean, miren, esta es la tendencia del cacao. Pero vean, la tendencia es la misma, ¿no? En total, su muestra, máximo, promedio, mínimo, es la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos sacando un solo producto. ¿Eh? Pero yo puedo incluir otro producto, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si encuentro otro que de la misma medida, eso sí, para hacer el análisis tiene que ser de la misma medida, ¿no? Cacao se mide en toneladas, entonces, por ejemplo, pues yo quiero, ¿no?, el cacao y café, por ejemplo, ¿no? Quiero ver la evolución comparativa de ambos, marco pues cacao y café, aceptar, y miren, ahora sí, ¿no? Miren, esa es la tendencia conjunta de los dos productos. Acá sí ya se ven promedios, ¿no? Y acá pueden comparar, ¿no? Vean, por supuesto, la producción del café es mayor que el cacao. Es potencialmente, entonces ya tenemos un negocio más factible con el café que con el cacao, ¿no? A pesar que ambos están creciendo, como la tendencia favorable para estos productos, ¿no? Entonces, si se quiere exportar o hacer algún negocio con estos productos, vean, esta sería la tendencia. Ya miren cómo los datos que teníamos en esa tabla, con una base de datos analítica, se convierte en información para la toma de decisiones. Y así se pueden combinar análisis, ¿no? ¿Ven? Qué interesante es esto. Ok, pues bien, ahora sí vamos a trabajar el crecimiento, ¿no? El crecimiento, pues, en este caso, vamos a trabajarlo a partir del año. Voy a alinear primero esto porque no se ve bien el año, no se ha alineado bien, entonces quiero centrarlo, ya saben, con inicio, y con esto, pues, ahora sí, se ha centrado bien los años, ¿no? Entonces, el año 2013 no puedo calcular el crecimiento porque no tiene un año previo, pero a partir del año 14 sí puedo calcular los crecimientos respecto al año anterior de cada uno de estos, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso, pues, ¿no? ¿Cómo se calcula el crecimiento? Sencillo, pues vamos a dividir el total de la muestra de este año entre este año menos uno, ¿no? Y ven, me sale así, pero yo quiero convertirlo esto pues a porcentaje, ¿no? Para hacer el crecimiento en porcentaje. Perfecto, vamos a formato de celda, más a derecho, y busco porcentaje. Y automáticamente son dos decimales, perfecto, trabajemos con dos decimales. Ahora sí, y eso ya lo podemos jalar hasta el fondo. Ya miren, esa es la tendencia, pues, de la producción agrícola. Pero como digo, en este caso, como son eh, medidas de litros, algunos litros, otros son kilos o toneladas, entonces no son compatibles estos resultados. Pero, como digo, simplemente son formas de trabajar. Y bueno, y después esta misma fórmula voy a copiarla, ¿no? Voy a copiar y pegarlo pues acá. Ok, esto sí me sirve, ¿no? Porque acá estoy analizando productos con unidades de medida válidas, ¿no? Ambos son toneladas, ¿no? Y ese es el crecimiento, ¿ok? Entonces ahora sí, pues bien, vamos a trabajar este crecimiento con un tipo de datos. Quiero que cuando salga, pues cosa más, cuando sea negativo, los valores me salgan en rojo. Quiere decir que ha habido de crecimiento, ¿no? La producción ha bajado. Entonces, ¿para eso qué hago? Voy a guardar esto y voy a marcar pues los datos que quiero que trabajar con condicional. ¿Ve? Vamos a entrar a, ¿no?, a inicio
Y vean, buscamos formato condicional. Vean, acá está. Y me dice reglas para resaltar celdas. Por ejemplo, ¿es mayor que? Entonces, voy a entrar primero a es mayor que. Y yo quiero pues que si es mayor que cero, como hay crecimiento, que sea en verde, ¿no? Entonces pongo relleno rojo, no, cambio acá el relleno y le pongo relleno verde con texto verde oscuro, por ejemplo, ¿no? Eso no es estándar. Ustedes pueden personalizar como quieran esto. Pero por ahora vamos a hacer lo básico. Aceptar. Ya miren, ya lo ha puesto en un color verde, ¿no? Los que son crecimiento y ha dejado pues los que son de crecimientos sin color. Pero ahora vamos a aprender también eso, ¿no? Cuando sea negativo quiero que lo ponga el fondo en rojo, ¿sí? Entonces voy a nuevamente inicio, formato condicional, regla para resaltar celdas y le pongo es menor que cero, ¿no? Y relleno color rojo aceptar. ¿Sí? Perfecto, miren, entonces ya tenemos esta información, ¿no? Pueden poner en negrilla, por ejemplo, recalcar este crecimiento. Y ven, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si fuese información válida en total muestra, es decir, si todos fuesen litros o fuesen toneladas, entonces esto sería válido un análisis, ¿no? Que la producción agrícola decreció 3 años. Pero bueno, pues en este caso no es válido. Pero pues en el caso de abajo sí, porque acá sí estamos trabajando. Entonces vamos a ver qué pasa si copiamos el formato de esto, ¿no? Voy a inicio, la brochita, y copio el formato, y miren lo que pasó. Perfecto. ¿Ven? Hubo de los son 2 4 6 8 de los 9 años, solo hubo 2 años donde la producción de café y cacao donde crecieron, que fue el año 2014 y el 2022, y el resto fue un crecimiento. Pero quiero marcar la tendencia con la gráfica. Entonces, simplemente vamos a insertar un gráfico, pues, ¿no? Mini gráfico. Pero ahora sí vamos a utilizar pérdidas y ganancias. ¿Ya? Me marca su función, vale su función, y entonces marcamos los datos que quiero calcular el mini gráfico. Y bueno, ya acá me dice la posición que ya está elegida, que es esta de acá, ¿no? Le digo aceptar. Bien, y miren ya qué interesante, ¿no? El mini gráfico de tendencia. Este mini gráfico, pues, lo pueden copiar y pegar acá para ya no hacer de nuevo. El cálculo se me movió, no hay problema. Vamos a copiar y pegar esto. Y miren, como le dije, hay 2 años de decrecimiento y el resto, los 7 años de crecimiento de la producción. Miren cómo es importante el uso de estas tablas dinámicas, pero esta tabla analítica para construir información. ¿Ok? Entonces, vamos ya un poco ir avanzando con el tema que le dije. Vamos a crear tablas dinámicas con esta tabla base de datos analítica, pero como les digo, digamos, en este caso de tendencias, tiene ciertas limitaciones. Después, como digo, en la próxima clase, cuando trajemos otra base de datos distinta a esta, ya podemos utilizar mejor las tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de filtrar, como hemos filtrado productos, vean, miren, vamos a dejar de filtrar. ¿Cómo lo hago? Pues marco pues acá y le indico seleccionar todo nuevamente, ¿no? Entonces ya nuevamente ya están todo igualito, pues no, ¿vean? Está la información idéntica en toda la tabla. Ok, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una tabla dinámica. Y en base a esa tabla dinámica vamos a tratar de hacer un gráfico de tendencias. Que también el gráfico de tendencia lo podríamos hacer pues con la información que tenemos acá, ¿no? Un gráfico de tendencia normal sería, pues, por ejemplo, con esto. Hacer un gráfico de tendencia de este mercado, digamos, el total muestra
no es tan válido porque, como digo, estos datos están combinados entre litros y kilos o toneladas, ¿no? Mientras que casi cuando se trabaje con filtros, esto sí sería un valor válido, ¿no? Entonces vamos a crear pues una tabla dinámica. ¿Cómo se crean las tablas dinámicas? Tienen que estar dentro de la tabla o la base de datos analítica, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a insertar. Se ubican dentro de cualquier parte de la tabla, ¿no? En cualquier parte de la tabla van a insertar y le dicen, ya no pueden hacer tabla porque ya con eso han creado la tabla analítica que estamos viendo, ¿no? Pero hay tabla dinámica o tabla dinámica recomendada. Pueden trabajar con cualquiera de ellas. La recomendada, el Excel le propone pues tablas dinámicas, pero yo trabajo normalmente con la primera columna, ¿no? Tabla dinámica normal. ¿Ven? Y me sale esto. Vean, tabla o rango es el nombre que le hemos dado a esta tabla analítica. Y acá me dice nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Personalmente le digo que jamás trabajen con la misma hoja que estamos haciendo en la tabla, es decir, la producción agrícola. Por eso en ese caso yo utilizaría nueva hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, y le digo agregar estos datos al modelo de datos, sí, pues le pongo check acá, ¿no? Ok, entonces, perfecto. Le digo aceptar y miren ya se va a demorar un poquito. ¿Está? Pero vean, ya creo una nueva hoja que le llama hoja 1 y me ha creado mi tabla dinámica sin datos, ¿no? Esta tabla dinámica, por ejemplo, si yo marco toda la tabla con el mouse lado izquierdo, quiero colocarla en la posición B2. Entonces vamos a utilizar la herramienta de tijera o cortar. También se puede utilizar directamente, van a inicio y buscan la tijerita, vean acá está, cortar y lo llevan a B2, ¿no? Y lo pegan con opción de pegado, ¿no? Entonces ya, es una forma de trabajar, ¿no? Como yo hago. ¿Ok? Otra vez hubiese sido pues con el mouse, ¿no? Y buscar la tijerita y cortar y pegar, ¿no? Pero bueno, pero una cosa que es importante también saber, pues que es Excel básico, es a esta hoja quitarle el fondo, ¿no? Por ejemplo, quitarle el fondo. Por ejemplo, si me ubico en la esquina, vean, con el mouse lado izquierdo, sombreo todo mouse y le digo, quiero que no tenga relleno. Entonces voy a inicio y ven, voy acá al barrilito y color de relleno, y por ejemplo, yo quiero sin relleno. ¿Qué quiere decir? No es que el relleno sea blanco, sino que no tiene relleno. Si yo quiero copiar, por ejemplo, cualquier tabla de acá a un PPT, por ejemplo, va a aparecer sin fondo, ¿no? Claro, si yo pusiese blanco, entonces saldría con fondo blanco, ¿no? El fondo lo pueden poner de cualquier color, pero yo le quito el relleno. Pero ustedes, por ejemplo, vean si quieren ponerle un relleno, por ejemplo, celeste, vean, ya lo han puesto celeste a todo, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, pues yo voy a atajarlo sin relleno por ahora. ¿Ok? Otra cosa es, yo no quiero que se vean las líneas de cuadrícula, que son, ¿no? Los que indican la posición de cada celda. ¿Ok? Entonces quiero quitarle la línea de cuadrícula, entonces voy a vista, ¿no? Línea de cuadrícula, mostrar, perdón, y le digo línea de cuadrícula, no, le quito línea de cuadrícula. Vean, miren, ya se hizo transparente todo esto. Y bueno, pues la primera fila A, quiero hacerlo de ancho 2. Entonces marco la fila, nombreo la fila y, ¿no? Y dentro de la fila, más lado derecho, le digo ancho de columna 2. ¿Sí? Entonces ya tengo pues mi columnita eh, ancha, angosta, perdón, y la tabla dinámica. ¿Qué tiene la tabla dinámica? Vean, si se fijan, donde dice campos de tabla dinámica, acá a la derecha, ahí están todas las columnas de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, productos? ¿No? Salen, ¿no?
como es lo dice productos, sale todos los nombres de productos. ¿Y qué pasa si pongo subsector agrícola? Vean, miren, divide pues, ¿no?, la tabla los sectores. Pero vean, está colocando en filas. Ese subsector agrícola lo puedo pasar a columnas, sí, vean, miren, y ahí aparece todos los. ¿No? Entonces, bueno, ese es. Pero vamos a trabajar, por ejemplo, esta tabla con los productos, ¿no? Vamos a poner productos acá. Y como les decía, la limitación de esto es que, por ejemplo, pues normalmente se utiliza mucho para todo gráfico de tendencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vean, miren, vean, yo he puesto 2013, como es una variable cuantitativa, automáticamente el sistema lo ha puesto como suma de valores, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero analizar el 2014? Entonces, ¿no? Tengo que ir uno por uno, ir eligiendo los datos, ¿no? Vamos a marcar el título de los datos y van apareciendo en mi tabla dinámica, ¿no?, todos los datos. ¿Ok? Y bueno, tendencia no lo ponga porque es un gráfico, ¿no? Entonces, vean, entonces, miren, así ya hemos creado toda una tabla con todos los años. ¿No? No es lo óptimo, pero bueno, pues como digo, para la base, para que manejen lo que es eh, el tabla dinámicas, les sirve esto. ¿Ok? Ahora sí, hay que personalizar también esta tabla dinámica. ¿Cómo lo personalizo? Lo primero que tienen que hacer es, pues, ubicarse dentro de la tabla dinámica, mouse lado derecho, y vamos a darle un nombre. Para eso vamos a opciones de tabla dinámica. Vean, acá opción de tabla dinámica, y ven, me sale tabla dinámica 1, que es la primera que hemos creado, ¿no? Y que vamos a llamarla pues producción agrícola. Producción agrícola. Producción agrícola, ¿no? ¿Ok? Y vamos a autoajustar ancho de columna al actualizar, ¿sí? Eso lo hago, ¿por qué? Para que cuando haga cambios en esto, mis columnas no se muevan, ¿no?, que estén fijas. Para eso lo hago esto. Perdón. Ok. Bien, entonces, y le digo aceptar. Entonces, vean, ya le he dado nombre y ¿qué puedo hacer? Yo ya puedo ajustar, pues, ¿no?, hacerlo a mis columnas como yo quiera, hacerlo más grande, más chiquita, ¿no? ¿Ok? Personalizar los datos. ¿Ok? Igualito acá, esta columna yo lo puedo agrandar, achicar. ¿Por qué? Porque ya he personalizado. Bien, otra cosa, pues, vean, no, acá donde dice suma de 2013, yo no quiero que aparezca ese dato, ¿no?, sino simplemente aparezca el año. Entonces, ¿eh?, vamos a eliminar pues esas partes digitando nada más, ¿no? Vean, miren. Por eso digo, como esta forma de trabajar con estos datos de tendencias no conviene, ¿no? Pero bueno, como digo, básicamente, para que manejen las bases de tablas dinámicas, estoy haciendo este tipo de uso de las tablas dinámicas, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a eliminar todos los datos hasta el 2022, dejar solo el año. Ok, vamos al 2021 y 2022. Como digo, no es práctico esta forma de hacer, pero bueno, pues simplemente para vean cómo se gestiona una tabla dinámica, ¿no? Y después vamos a terminar con la clase con un gráfico dinámico con esta data. ¿Ok? Entonces ahora sí, marcamos
todos los datos porque quiero estandarizar. Vean bien, también los datos no están ordenados, ¿no? Están con un montón de decimales. Entonces yo quiero trabajar solo con dos decimales. Entonces vean, me marco todos los datos numéricos, ¿vean? He marcado todo con el mouse y con el mouse lado derecho le digo, ¿no?, buscar formato de número. ¿Vean? Formato de número acá me sale, pongo el número y usar separador de miles y 2. Aceptar. Entonces vean mi tablita ya se ha hecho. Uy, bueno, acá, bueno, parece que otro problema que surge, vean, es que tengo que hacer uno por uno las columnas, cosa que no es óptimo, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer los cambios generales. Formato número, eso y 2. Vean, no, tengo que hacer fila, perdón, columna por columna, todos los datos, cosa que no es óptimo. Pero bueno, pues hagámoslo así, porque el objetivo es generar pues una primera gráfica dinámica, ¿no? Utilizando esta información. Ya está. ¿No? Vean, formato celda, digamos, formato número, perdón, número y 2 decimales. Formato número 2 decimales. ¿No? Imagínense si tuviese que trabajar esto con no 9 años, sino 12, 15 años, tenía que estar trabajando pues de manera no eficiente, ¿no? Pero bueno, pues como digo, vamos a aprender a construir solo, con este caso, pues pequeño caso, una última, un último punto que es la creación de gráficos dinámicos. Y vamos a terminar esta cosa, pero ya están viendo cómo las columnas están más ordenadas que las dos últimas que estoy haciendo, ¿no? Vean, miren, esa es otra cosa que tiene que trabajar pues con esto, ¿no? Darle un formato estándar a sus presentaciones y reportes, ¿no? Ok, perfecto, entonces ya tenemos casi terminada esta parte. Y ya está. Ok, perfecto. Miren, ahora sí ya está bien ordenada mi tabla dinámica, ¿no? Y también pues a esta tabla dinámica ustedes pueden personalizarla. Vean cómo. Si van a analizar tabla dinámica, después vamos a crear un segmentador de datos para hacer los gráficos dinámicos, pero vamos a entrar a diseño y nuevamente pues yo me oriento pues a los diseños pues de color verde, por ejemplo, pues entonces elijo pues alguno que sea bien visible, pues y que, ok, vamos a dejar con este. Le da un color verde también. Ok, y ahora sí, un poco para terminar esta clase, vamos a tratar de construir nuestro gráfico dinámico. Para ello vamos a utilizar segmentación de datos. ¿Cómo se? No, en este caso vamos a tener con filtro, trabajar con filtro, ¿no? Como digo, no es eficiente trabajar segmentación de datos con esta forma de datos, ¿no? Porque si no tendría que generar segmentación de datos por año, ¿no? Entonces no es factible. Entonces vamos simplemente a trabajar
Vamos a probar, pues, vamos a probar con segmentación de datos. Acá en etiqueta de fila vamos a poner producto, pues, ¿no? Vean, digitamos nada más y ya está. Y podemos filtrar, pues, o vamos a utilizar un segmentador, pero solo de productos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sale esta historia. Entonces, ¿cómo se genera un segmentador de datos? Se ubican dentro de la tabla dinámica y vamos a analizar tabla dinámica. Ven acá y vean que acá dice insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos y solo vamos a elegir pues productos. Ya, ahí está el problema. No me permite. Acá está, pero no está producto, ¿no? Aceptar. Ven, ahí está todos los productos. Entonces ahí sí, sí, por ejemplo, si yo quiero analizar el ají, hago clic acá y solo aparece la línea de ají. Ah, ustedes también, si presionan acá, pueden elegir otro producto, ¿no? Ají y ajo. ¿Ven? Salen los dos. Y pueden elegir varios productos. ¿Ven? Ají y ajo, y esta es la tendencia de los dos. Y esta es la suma, pues, ¿no? De productos. ¿Ven? Miren, este es segmentar datos. Y si quieren desegmentar, que aparezca todo de nuevo, le hacen clic acá y nuevamente aparecen todos. ¿Ok? También vean, miren, a este segmentador de datos también lo pueden personalizar, ¿no? Vean, cuando están dentro del segmentador, van a segmentación y nuevamente eligen el formato estándar que quieran trabajar, pues, ¿no? ¿no? Por ejemplo, este acá no me gusta, entonces vamos a buscar, pues, un dejémoslo este de acá. Ok, perfecto. Y ya está. Entonces, ahora sí, con esto ya podemos crear nuestro primer gráfico dinámico y con eso terminaremos la clase de hoy día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crear tabla dinámica? Un gráfico dinámico, perdón. Simplemente me ubico dentro de la tabla, voy a insertar y buscar pues gráficos que normalmente tendencias. Normalmente pues son estas de línea, ¿no? Gráfico de línea. Aunque algunos hacen gráfico de tendencia, también como los mostré en el caso anterior de mini gráficos con columna, ¿no? Pero vamos a utilizar líneas. Por ejemplo, la primera de ellas. Ahí está el gráfico de tendencia, ¿no? ¿no? ¿Mm? Pero vamos a ver, pues, qué pasa si filtro la chirimoya, perdón, o segmento la chirimoya, ¿no? A ver, ¿no? A ver, un poco, vamos a sacar de acá el gráfico, un poco se me ha colgado ahí, vamos a cortar, sacarlo de ahí, ahora sí, ahora sí, a ver qué está pasando, a ver, no me está segmentando, está, está trabajando pues con esto, ¿no? Ahora sí. ¿Vean? Lo que pasa es que estaba trabajando, había hecho clic acá, ¿no? Entonces está segmentando, está sacando, eliminando la chirimoya, más bien de ponerlo, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí tengo solo la chirimoya, y ahora sí, pues vean, claro, el grafiquito, vean como la tabla es bastante, ¿eh? El grafiquito está por abajo, pues, ¿no? Donde está el gráfico, vamos a buscarlo, se me ha perdido. Ahí está, vean, ahí está. Uy, ¿qué pasó con el gráfico? No me está tomando en cuenta, ¿no?
Entonces vamos a tener que trabajar pues con los datos de acá. Si pongo aceituna, desaparece. Un poco, vean, un poco acá sí tenemos un problema, ¿no? Digamos, vean, no está creando el gráfico como debía. Esa es un poco la limitación que tenemos con este tipo de gráficos, ¿no? No está, está tomando por fila nada más. Para cuando filtro, por ejemplo, si filtro por acá, vamos a ver, ¿no? Aceituna, aparece toda la fila, ¿no? Pero parece que está filtrando por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esto y vamos a hacer ya no el gráfico dinámico con la tabla. ¿Ven? Yo he hecho el gráfico dinámico con la tabla, por eso me sale así. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, bueno, vamos a eliminar eso y vamos a hacer una pequeña copia externa con estos datos, ¿no? Entonces, pero vamos a primero copiar el formato de esta última columna con la brochita y dejamos un espacio siempre. Acá ponemos total, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jalar los datos que están arriba, ¿no? ¿Cómo? Pongo igual y copio los datos. Vean, si ustedes quieren copiar estos datos de frente, nuevamente me genera un problema, ¿no? Porque copia el dato inicial. Entonces lo que vamos a tener que hacer es jalar pues este dato acá, 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 ¿no? Cada año tengo que copiar los datos. Por eso jamás utilicen un análisis de tendencias lo que son este tipo de gráficos y tablas dinámicas, ¿no? Tienen que sacar un dato externo de todos los datos para recién poder hacer el gráfico como queramos, ¿no? ¿Eh? Ahí está, ahora sí ya tenemos todos los datos que jalados de acá. Este ya no es una parte de la tabla dinámica, sino es una tabla básicamente una, basada en la información que saquemos filtrada, pues de, vamos a cambiarle un poco los colores también para la, ¿Mm? Vamos a ponerle, a ver, ya está. Ok, ahora sí, ya le hemos cambiado. Entonces, ahora sí, con estos datos es que vamos a hacer ahora sí el gráfico de manera adecuada. Vean, miren, jamás utilicen un gráfico de tendencias. Claro, con un segmentador pues pueden segmentar y ver solo esto. Entonces, miren, este dato que estaba acá, ya lo tenemos también jalado acá en la parte de acá. Es el mismo dato. ¿Sí? Y con esto vamos a hacer el gráfico. Entonces ahora sí vamos a insertar un gráfico. Insertar el gráfico de línea con los datos de acá. Ahora sí, ven, miren, ya me salió lo que yo quiero, ¿no? Ya, Levin. Ok, perfecto. Y acá pues pueden poner pues, cosa más el nombre, ¿no? Bueno, usted personalmente, como acá por ejemplo estoy analizando en este caso lo que es el trigo, entonces pues, por ejemplo, ¿no? Producción de trigo, le pueden poner el nombre, el título, producción de trigo, ¿no? Y esa es la tendencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como no se ven los resultados, entonces, si quieren saber los resultados, ¿qué hacen? Pueden entrar acá a esta cruz y decirle, ¿no? Etiquete datos. Vean, y ahí salen todos los datos de cada año, ¿no?
Pero vean, miren, acá me sale año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tengo que hacer? Perfecto, vean, miren cuánto problema está generando esto. Oh, sencillo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar. Ahorita termino esto. Voy a copiar esto de acá, ¿no? Y copiar los daños, pues, ¿no? Jalar los daños de acá. Y ahora sí, acá vean, eso sí, en caso si lo copió bien. Y con esto ahora sí ya podemos a este gráfico, pues, cambiarle, ¿no? ¿Cómo hago? Pues para que aparezcan los años, no ese número acá, simplemente con el mouse, ¿no? Le digo seleccionar datos, ¿sí? Vean, sale esto, por ejemplo, y entro a modificar, ¿no? Quiero modificar esto y nombre en la serie, pues es, vamos a ponerle trigo, ¿no? Trigo, valor de la serie, ya sabemos, es lo que está marcado ahí, ven, está marcado ahí, pero ¿qué va a pasar? Ahora sí, tenemos que, le digo aceptar y me pregunta etiquetas ¿no? Y ahí es donde voy a poner los datos de los años. Aceptar. Y vean, ahora sí, aceptar. Y ya ahora sí mi gráfico está correcto, ¿no? Y acá están los años y esa es la tendencia que tiene cada uno de ellos. Pero otra forma de presentar esos datos puede ser con ya no etiqueta de datos, sino tabla de datos. ¿Ven? Sale en la parte de abajo la tabla de datos y le quitan etiqueta de datos, porque no se aplique, ¿ven? Y ya tienen su gráfico de tendencias y acá tienen sus values. El problema es que cuando ustedes filtren por otro producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos vamos, pues ya no quiero trigo, ¿no? Si no quiero, pues, tuna, ¿ven? Ha cambiado esto, va a cambiar su gráfico acá también. ¿Ven? Esa es la otra tendencia, pero acá simplemente tienen que cambiarle ya no de producción de trigo, sino de tuna. Ok, bien. Entonces un poco, esta primera sesión es un poco para aprender a conocer las herramientas básicas de gestión de datos, como son tabla analítica, cómo convertir una tabla normal a una tabla analítica, luego, pues, no, digamos, cómo crear tablas dinámicas, poner la fecha del día que corresponda, crear tabla dinámica, segmentador de datos y, bueno, pues en este caso, bueno, crear una especie de gráfico dinámico, cosa que no es gráfico dinámico, pero uniendo pues datos de una tabla dinámica con datos externos a la misma. Bien, con esto pues terminamos la clase de hoy día y bueno, pues vamos a eh, vernos en la próxima fecha ya trabajando con una base de datos más adecuada para así trabajar correctamente pues todo lo que es gráficos dinámicos, tablas dinámicas y otras herramientas que son útiles para elaborar reportes, ¿no? Gerenciales. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy día y nos vemos pronto. Suerte, gracias.